cubrir la información de otra manera, pero siempre desde Internet. Estamos haciendo papel, pero yo creo en el papel para otra cosa, que ya no es la información diaria, que es algo que puedes guardar, que puedes revisar después y que merece la pena que no desaparezca, que no caduca a la misma velocidad a lo que lo hace el papel. Pero el papel caduco, el papel que dura 2 horas en el kiosco, yo creo que cada vez tiene menos sentido. Jesús. Yo la verdad es que pensar en grande llega un momento en que ya te cuesta, ¿no? Es decir, que uno piensa sobre todo en convencer, ¿no? Y en que esa comunidad que pretendemos pues se amplíe lo suficiente para que la compartamos y funcione, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo sabemos que descartamos el papel como diario de noticias porque no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, ha habido ejemplos fuera, en Holanda hay uno, ¿no? de un medio digital que luego sale en papel. Y ha funcionado, por lo que uno sabe, relativamente bien. Yo creo que el papel sigue pudiendo tener una función y además probablemente siga teniendo una credibilidad y un atractivo para una serie de gente que es importante, ¿no? Nosotros no aspiramos, al pensar en grande, en un diario generalista y completo, porque creemos que las cosas van más dirigidas a que quien toma las decisiones ya es el lector, es el ciudadano, y no somos los que aportamos la información, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo va seleccionando y se hace su propia carta de medios, y nuestra aspiración en grande es convencer de que hay unas parcelas que son necesarias en lo periodístico y en lo democrático que existan, es decir, que se responda a esa necesidad, que haya alguien en quien puedas confiar, que sepas que en determinados asuntos te cuenta la verdad, sin cortapisas, sin ataduras. Y además eso que decíamos de dar valor a la información se demuestra en ese tipo de decisiones que hemos ido tomando en algunos medios, que es, si usted paga por la información, tiene derecho a no tener que ver la publicidad. Y es que ese tipo de pasos son importantes. Que uno celebre el aniversario no haciendo una fiesta en una gran sala, porque además no tenemos el dinero para hacerla, pero es que lo coherente creemos que es abrir la redacción y que durante todo el día del aniversario los socios que quieran vengan, nos critiquen, se tomen un café con nosotros y discutamos. Lo hicimos el viernes pasado y pasaron por allí casi 200 personas, a la mayoría de ellas no las conocíamos de nada, y entre ellos se pusieron a discutir lo bueno y lo malo de Infolibre, ¿no? Yo pensar en grande creo que es demostrar que el periodismo no solo es sostenible, sino que es necesario y que hay que partir de esa base para pensar en todo lo demás, ¿no? Sergio, ¿acuerdos con el New York Times? No, cuando digo que imitar me refiero a que te inspiras en un modelo que ellos os cuentan, han contado muchas veces en público y en privado, ¿no? Que nos han contado en público y que nos han contado en privado. Te inspiras en ellos para llevar adelante tu modelo, pero en absoluto ha habido que licenciar nada ni nada. Sin embargo, sí que ayuda que haya una experiencia similar en la que tú te puedes fijar. Ayuda porque, por ejemplo, sabemos porque nos lo han contado, que hay al menos 2 o 3 años de desarrollo, y supongo que en ese desarrollo va incluido el pensar y el tomar ciertas decisiones y el probar cosas, es lo que les llevó a hacer este paywall, ¿no? 2 años y mucha gente, prácticamente el doble o el triple de la que lo hemos hecho en el mundo.es. Entonces, nosotros sí que su experiencia nos ha permitido simplificar la toma de decisiones, simplificar los procesos y tener muy claro el camino al que queríamos llegar. Pero no hemos, ni la tecnología, ni las reglas de negocio, no son las mismas, ni se parecen, pero no son iguales, ¿vale? Son 100% propias. Lo que hemos procurado es hacer un sistema transparente, que si mañana quisieras aplicarse a otro medio de unidad editorial o de fuera de unidad editorial, podría aplicarse sin ningún problema. ¿Vale? Pero en absoluto se ha licenciado nada, ni se ha hecho ningún tipo de acuerdo de colaboración directo. Bueno. Si nos pedían la palabra también por esta zona, creo que por ahí, sí, en esta fila central, tercera fila. Quedan 3 minutos, le pediría por favor que un poquito más adelante, ¿no? Aquí a su derecha, sí, ahí, eso. Que sea breve, por favor. Sí, Teresa Carreras, el semanario El Siglo, Universidad Autónoma de Barcelona. Yo quería saber, con un usuario que tiene derecho a opinar, como ustedes están hablando, con un periodista cuya función está cambiando mucho, ¿cómo va a conformarse una opinión pública fuerte que ayude a obtener una mejor calidad democrática en una sociedad? Gracias. Silvia, casi por descarte, por alusiones. Por alusiones, bueno, coincidencia geográfica, pero aparte de eso... Bueno, yo no sé cómo se va a conformar la opinión pública. Yo creo que la opinión pública evoluciona constantemente, es una cosa viva.
y que en los últimos años el hecho de que la gran mayoría de ciudadanos hayan dejado de ser espectadores y meros receptores de lo que iban enviando los medios de comunicación, ahora son mucho más activos. Por lo tanto, esto obliga a los medios de comunicación a tener mucho más en cuenta al ciudadano, al lector, al usuario, a interlocutar con él, y seguro que eso tiene un reflejo. Lo que pasa es que es una cosa bastante intangible. Yo creo que los ciudadanos lectores, usuarios, como les queramos llamar, deben continuar exigiendo cada vez más, porque esto es lo que va a ayudar a que progresemos en el compromiso, y ya lo están haciendo, y me parece que esto está evolucionando constantemente, no va a cambiar de un día para otro. Ignacio, Yo creo que no debemos confundir la debilidad de las empresas periodísticas o de la profesión periodística con la debilidad de la libertad de expresión y la opinión pública. Jamás ha estado mejor. Jamás ha estado mejor como hoy. Es decir, estamos en un mundo donde existen muchos más mecanismos para la difusión de opinión, para el debate, las redes sociales evidentemente, pero no solo, de lo que había hace unos años. Y es verdad que yo creo que es fundamental para las libertades democráticas que existan medios solventes, capaces de ejercer de contrapoder, capaces de fiscalizar al poder político y económico, capaces de provocar que con la información se modifique el resultado. Pero esto no va a depender ni del soporte, de la salud del papel o de la salud de digital, ni de la salud de las grandes empresas, no sé, dependerá de cómo esté todo el ecosistema en su conjunto y cómo estén todos los medios en su conjunto. Y hoy, por ejemplo, tengo la sensación de que es mucho más difícil de lo que resultaba hace 10 años tapar una noticia. Hace 10 años, en el 11M, bastaba con llamar a los directores de los periódicos para decir que había sido ETA. Y hoy ya no se puede hacer. No se puede hacer porque existen redes sociales que permiten que la información vaya mucho más rápidamente, y porque además no haría otra cosa el presidente del gobierno si tiene que llamar a todos los directores de medios con la cantidad de medios que hay. Y esa división del poder periodístico también favorece la libertad de prensa, aunque a nosotros nos coloque como periodistas, como colectivo profesional, en una situación durísima, porque lo es. La reconversión de Internet, lo único bueno que tiene es que de verdad garantiza que la opinión pública y la libertad de expresión sean más libres que nunca. Jesús. Sí, yo creo que como está en disolución, a mi juicio, todo lo que es el ecosistema en el que estábamos, ¿no? Ahora los riesgos son otros, es decir, para que la opinión pública funcione como podemos entender que debe funcionar en democracia, pues ahora el riesgo está, por ejemplo, en la confusión entre la banalidad y el conocimiento, entre el entretenimiento y la información, y está en la saturación, que también es desinformación. Por eso creo que es tan importante reivindicar que en lo digital se haga periodismo y se tenga en cuenta que el empoderamiento es del ciudadano, es del lector. Ahí es donde yo creo que radica la posibilidad de que la opinión pública no se quede absolutamente en manos de esos poderes, ¿no? Que desde luego tienen también esas mismas herramientas para manejarlo. Como lo hacemos los demás en las redes, también las grandes empresas, también los poderes fácticos de todo tipo utilizan los mismos mecanismos, no nos engañemos, es decir, están constantemente condicionándonos a todos, ¿no? Por eso yo creo que eso se está armando día a día, minuto a minuto, y es importante que los que se supone que debemos ejercer alguna función en ese sentido, desde la humildad de que ya estamos en igualdad de condiciones a la hora de utilizar las herramientas. Lo que pasa es que nosotros tenemos el compromiso añadido de la responsabilidad y de cumplir unas reglas, ¿no? Muy bien. Había alguna mano alzada más, pero la verdad es que no os voy a poder dar la palabra porque nos han dado ya el reloj en rojo, empieza la siguiente charla. Yo creo que ha sido fructífero. Yo he asistido a 14 de los 15 congresos de periodismo con diferentes participaciones. Creo que es uno de los primeros días donde vemos que hay ya un modelo, unas ansias dentro del propio sector por intentar buscar contrapuntos a lo que hasta ahora venía siendo una adaptación casi intempestiva, diría yo, a lo que iba ocurriendo y a lo que iba pasando por otros sitios, y yo creo que nos tenemos que quedar con esa idea. Hay fórmulas que por agregación probablemente generarán el cambio, ninguna en sí misma, pero sí por agregación, y creo que el objetivo de esta mesa, que era hablar de los ingresos de la actividad periodística en Internet, ha quedado de sobras cumplido, menos en un aspecto, y es que habría que desterrar
recogemos, yo por lo menos, el guante de Silvia, ese término odioso, esa traducción literal de muro de pago, y vamos a ver si os inventáis, los que estáis en eso, alguna otra fórmula para, aunque sea un debate nominalista, ayudar a futuro no lo utilizamos a este jamás. tema. No, pero aquí lo hemos utilizado. Para decir que no. Muy bien, muchas gracias, y en 5 minutos empieza la siguiente charla. Gracias. Gracias.